Muy buenas tardes, bienvenido en este nuevo módulo de la Diplomatura de Fundamentos de Farmacoeconomía, a todos aquellos que nos acompañan de lo presencial, como así también todos aquellos que de manera virtual también nos acompañan clase a clase. En esta oportunidad, y como ya lo hemos anticipado, contamos con un disertante de lujo en el tema que lo convoca, más allá que lo conozco y he trabajado con él. Me ayudó muchísimo en épocas bastante difíciles, donde realmente el acceso al medicamento de calidad y de marca era todo un desafío. Y a partir de entonces pude comprender y también me ayudó muchísimo en todo lo que era explicarle a gente que no es argentina lo que es un convenio y lo que es la administración de un convenio. También comprendí a través del doctor Jorge Gutiérrez Carrillo, que hoy nos acompaña, que es el director gerente general, presidente de Presafar, precisamente también comprendí la importancia de lo que es hablar, como lo hemos hecho en otras oportunidades en el curso anterior, de la sustentabilidad del sistema, que no es nada más ni nada menos que administrar la contabilidad, la economía, el uso racional del medicamento. Bueno, todo esto que yo les estoy comentando a título el doctor Jorge Gutiérrez Carrillo lo va a ampliar. Aprovechenlo al máximo porque es un modelo muy importante, es uno de los modelos de gerenciamiento en cuanto a medicamentos ambulatorios, que yo diría que es un ejemplo para toda América Latina. Así que sin más, Jorge, es un honor poder contar con tu presencia y que le realicen todas las preguntas que ustedes quieran. Bueno, Gracias. muchas gracias, Víctor, muy generoso con tus comentarios. Bueno, buenas tardes a todos, a los que están presentes, a los que me ven en forma remota. Bueno, como dijo Víctor, les vengo a hablar un poco hoy de lo que dice acá la presentación, ¿no? De la cadena de comercialización en la industria farmacéutica como primera fase introductoria, y después un poco de los modelos de lo que son los convenios que se aplican en Argentina entre la industria farmacéutica y los financiadores del sistema de salud. Que eso sí, por ahí es un poco bastante más distinto a lo que pueden ver. Por ejemplo, hay gente de Latinoamérica, que es un modelo en sí mismo, que no lo van a ver tan fácilmente replicado y que ha sido claramente muy útil, por lo menos para el modelo de salud argentino. ¿Está bien? Así que bueno, la idea es contarles esto. Acá te podemos hacer preguntas en vivo y a través del moderador me hacen parar en cualquier parte. Por favor, les pido eso y me van avisando. Bueno, entonces, sin mucho más, la idea es tratar de conversar de esto, de la cadena de comercialización básica de Argentina, que es una cosa previa. Es decir, si bien vamos a hablar en general, en particular yo me voy a referir a la cadena de medicación de medicamentos ambulatorios. Medicamentos ambulatorios son los que se venden en las farmacias, no los medicamentos oncológicos de alto costo, porque ahí hay algunas diferencias sustanciales por el tipo de medicamento del que hablamos. Entonces, vamos a hablar primero de la cadena de comercialización de medicamentos y los jugadores principales que intervienen en el mercado argentino, que están integrados por el productor, la distribución, la farmacia y otros agentes importantes que empiezan a aparecer y que son característicos de nuestro sistema y que no están tan fácilmente replicados en el resto de Latinoamérica. Y vamos a hablar en particular de medicación ambulatoria, convenios con la industria farmacéutica y el sistema de seguro de salud argentino, de alguna manera. Entonces, bueno, para empezar acá a hablar, vamos a hablar de la comercialización de sustancias controladas por el Estado, que son los medicamentos para el uso humano, y como le dije, ambulatorios. Argentina tiene una cadena bastante regulada en este aspecto, y en particular hubo una irrupción disruptiva, digamos, en el marco argentino, que fue a través del decreto de necesidad de urgencia en el año 23, cuando asume la gestión actual del gobierno, donde regula de una manera importante una serie de cambios en el canal de distribución. Esos cambios tuvieron una oposición fuerte y formal de varios sectores, pero lo que nos interesa acá en particular, a través de las asociaciones de farmacias que hay en Argentina, básicamente de la Confederación Farmacéutica Argentina y de otra asociación de alcance nacional, es una entidad de segundo grado, que se llama FEFARA, plantearon un recurso judicial de amparo con una medida cautelar para no aplicar una serie de artículos. Por lo tanto, todavía vamos a hablar un poco de estaba antes, pues las medidas están otorgadas. Bueno, en particular, esta sería la cadena de comercialización argentina que les estaba diciendo. Vamos a empezar por el principio.
¿quién hace medicamentos? Un laboratorio que es el productor, los va a distribuir a través de un mayorista. Esos mayoristas que le compran la producción a los laboratorios se llaman droguerías. En particular hay dos tipos de droguerías, vamos a ver un poco más adelante. Hay un tipo de droguerías en Argentina que se llaman droguerías de servicios y son las que atienden a todas las farmacias del mercado argentino. Y hay otras droguerías que se llaman de oncología de alto costo, que por las características de su producto de venta no requiere tener los medicamentos en todos los puntos de venta al mismo tiempo. Obviamente la cadena continúa del mayorista al retail. El retail en Argentina es la farmacia. Y la farmacia es quien le va a vender finalmente un medicamento ambulatorio a un paciente. Nosotros tenemos una indicación de prescripción médica, de un medicamento ético. Ese medicamento, cuando demos la prescripción, vamos a ir a una farmacia y la farmacia le vamos a pedir que nos venda este medicamento con esta prescripción. Y ahí empiezan a jugar una serie de factores más que vamos a ver más adelante vinculados al financiamiento de ese medicamento y donde se engancha al final con parte de los convenios. Entonces, el laboratorio es el productor. En muchos casos, en Argentina tenemos una industria farmacéutica nacional muy importante, muy activa, con una participación muy importante en el mercado, pero también tenemos laboratorios internacionales de primer nivel, que están todos los más importantes del mundo. Están Novartis, Pfizer, Glaxo, Roche, todos. Y ellos, en muchos casos, no son productores en Argentina, sino que importan productos terminados. Pero vamos, para esto van a servir igual. Y el laboratorio es el que forma el precio, es el precio de venta de su producto terminado. Pero ¿cómo lo distribuye? Acá empieza a jugar una figura que no es tan común o no es tan común con los mismos términos en el resto de Latinoamérica. He visto, por ejemplo, el caso de Ecuador o otros que hay distribuidores, que son distribuidores exclusivos que están medio fusionados con lo que acá sería una droguería, para ampliar un poco el espectro, ¿no? Pero una distribuidora es una empresa que le toma la producción a un laboratorio productor, a un laboratorio importador, hace el pick-up en el punto de exportación, y lo va a poner en un megadepósito y lo va a distribuir a las droguerías, a los mayoristas. No le vende a la farmacia, sino que le vende a los mayoristas. Y actúa por cuenta y orden de esos laboratorios, que es una figura intermedia. Le va a vender al droguero, que como les dije antes, va a hacer la distribución después a los puntos de farmacia de retail. Y las farmacias son quienes le van a vender a los pacientes. Pueden tener algún tipo de cobertura, de financiamiento del seguro de salud argentino o no tenerlo. ¿Está bien? Entonces, los laboratorios en Argentina están agrupados en varias asociaciones de laboratorios o cámaras. Tenemos una cámara que representa la industria nacional, que es muy importante, se llama SINFA. Hay otra cámara que representa a los laboratorios de especialidades medicinales extranjeras que se llama KM, que es donde están, obviamente, el Pfizer, Novartis. En SINFA tenemos a Ruemers, a Bagoa, a Elega, a Gador, a Casasco, a Baliarda, digamos, son laboratorios que en Argentina, si ustedes lo suman del mercado ambulatorio, van a sumar rápidamente más del 50% de la venta del retail. Para que dimensionemos. No es que los laboratorios de especialidades medicinales sean chicos, fueron migrando sus portafolios en los últimos 20 años, donde antes tenían una participación muy grande en este mercado ambulatorio, que nos vamos a referir hoy no la tienen, digamos, porque están muy enfocados en el mercado de la oncología, de las enfermedades de alto costo, que es otra comercialización. Después hay otra cámara también de laboratorios argentinos, pero más pequeños, que se llama Cooperana, y hay una cámara de laboratorios generistas puros. Después las distribuidoras por el otro lado, que son estas entidades que hay formadas entre el laboratorio y la droguería, generalmente están integradas por laboratorios. Hay 4 distribuidoras importantes en Argentina, principales. Una se llama Disprofarma, otra se llama Rofina, otra se llama Farmanet, otra se llama Global Pharma. Y hay laboratorios que no tienen distribuidora y hacen la venta directa a los drogueros. Están todos los modelos, todos pueden participar al mismo tiempo. Obviamente las distribuidoras tienen una cuestión de economía de escalas. Entonces, por eso funciona. Después vamos a ver más detalle. Por su parte, también las droguerías también están asociadas en agrupaciones en Argentina. Entonces tenemos una primera asociación muy importante, estas droguerías de servicio integrales, que se llama DEM, y otra que se llama CADE. Que esta CADE es de especialidades de alto costo, pero las nombro porque son importantes. Después las farmacias, a su vez, también están agrupadas en 4 entidades básicas, que 2 ya las nombran: ACOFA,
otra es FACAF, otra es FEFARA y otra es la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales. COFA es la entidad que agrupa a los colegios farmacéuticos de cada una de las provincias. En algunos casos tiene la regulación de la matrícula profesional, en otros no. Es una materia delegada de cada provincia, de cada estado. En Argentina el sistema es federal, por lo tanto cada provincia conserva el control de la matrícula de esta materia que no fue delegada a la nación. FACAF es una asociación, si quieren, de farmacias medianas y más empresarias. Es una cámara, es una asociación civil. FEFARA es una asociación parecida a la COFA, pero con otros colegios. No están en una o están en otra. Y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales representa justamente a las mutuales y a sindicatos que tienen farmacias. Como verán, en Argentina nos gusta tener muchas asociaciones. ¿Dónde pones a SOFAR? La SOFAR sería una asociación de... Porque todas estas son de segundo grado. ¿Qué quiere decir segundo grado? Es un paso atrás. Una asociación civil, sea un colegio o una cámara, o SOFAR, que es una cámara, es lo mismo, es una asociación de primer grado. Nos juntamos farmacéuticos y hacemos una asociación. Esa asociación, si se asocia con otra asociación, forma una asociación de segundo grado, que sería FACAF. De hecho, SOFAR era parte de FACAF. Okay. Se escindió de FACAF y se fue, digamos, y hoy anda sola por la vida, digamos. Pero es una asociación de primer grado y estas son todas de segundo grado. Esa es la diferencia. Entonces preguntas en vos sabés. Bien. Después, a su vez, en esta cadena de comercialización empiezan a haber otros terceros interesados importantes, ¿no? Que tienen que ver con el seguro de salud. Ustedes saben que en Argentina tenemos 3 sistemas, no lo voy a explicar porque seguramente ya lo contaron, pero lo refresco. Tenemos un gran sistema de salud que está dividido en 3 subsistemas que se tocan y coexisten todo el tiempo. Un sistema público de característica universal, se financia con los impuestos que todos pagamos, tengamos o no tengamos obras sociales. En Argentina siempre nos van a tener el sistema público universal de salud, que está conformado por el Estado público nacional, los estados públicos provinciales, los hospitales públicos. Si alguien tiene un accidente acá en la calle y ahora no quiera, te pasa algo, te van a llevar a un hospital público, no te van a llevar a tu prepago. ¿Está bien? Después, eventualmente, te van a derivar. Después tenemos un sistema de obras sociales que está financiado básicamente, que no es la afiliación, no es voluntaria. Nosotros, por trabajar en alguna entidad en Argentina, obligatoriamente vamos a terminar en un sistema de seguro de salud obligatorio, que se financia con aportes de los trabajadores y contribuciones patronales. Ese sistema es el sistema de obras sociales argentino. Después hay un tercer subsistema de carácter en su nacimiento de origen privado, que era el de las prepagas, donde hoy es un híbrido, porque algunas obras sociales pueden derivar su persona a una prepaga y para la diferencia de la cuota tener un sistema privado. Resumido. Pero sería esta la dimensión universal, otro obligatorio y otro voluntario. Pero ¿qué sucede? Estos sistemas de salud están obligados por leyes y por leyes provinciales y por leyes nacionales a financiar todo o parte del costo de los medicamentos ambulatorios. Eso lo vamos a ver ahora en detalle. Y eso es lo que va a dar origen a esta complejidad de esta cadena de distribución y a estos convenios tan específicos que existen en Argentina y que no existen en otros lugares. Y después se aparecen otras figuras que realmente son únicas, les diría, del modelo argentino. Yo por lo menos no las he visto en otros lugares, porque en Estados Unidos tienen las HMO y otras cosas que no es lo mismo, digamos, no es la misma función, que serían las mandatarias, o empresas que proveen servicios de salud que intermedian entre los laboratorios y toda la cadena de esta distribución que les estoy nombrando acá. Entonces ahí aparece una empresa que se llama Pharmalink, otra empresa que se llama Preservar y otra asociación, en realidad dentro de una asociación de colaboración empresaria. Yo le puse Camoite para no cambiar el nombre, se llama OITE directamente. Pero sería esto, digamos. Son asociaciones que son necesarias para poder administrar la lógica que va a generar un contrato entre la industria y la cadena de distribución y los financiadores. Perdón, una consulta, sí, porque ese punto no lo tengo claro. Dale. ¿Qué hace la mandataria? Que es un concepto que escucho mucho, pero a veces no termino de entender. Es como un intermediario entre el laboratorio y el resto. Te lo voy a explicar, pero más adelante cuando expliquemos cómo funciona un convenio. Porque sí, la vez en un ejemplo práctico. Si no, no vamos a tratar. Yo les explico y te podemos a todas las preguntas que quieran. Pero les voy a dar el contexto. Perfecto. Entonces, toda esta cadena para articular todo un acuerdo va a requerir de un montón de trabajo, pues hacemos un acuerdo y está todo muy bien, te lo resumo.
Pero al día siguiente hay que administrar el convenio para que las cosas pasen. Y eso es el trabajo que hacen las mandatarias Farmanín con Preservar. Después les voy a explicar el caso más gráfico de Farmanín. Farmanín fue la primera que existió y no existía. Fue una creación de la industria farmacéutica para administrar un convenio que se hizo con la ciudad más importante de Argentina, que es el PAMI. Entonces, conocemos ahora el convenio, lo voy a explicar con más detalle. Entonces, bueno, obviamente vamos a ver un poco las finalidades de cada uno de estos eslabones. Esto lo voy a pasar, si quieren, un poco más rápido. No tiene mucho en particular, digamos, pero obviamente, ¿qué hace un laboratorio? Y su finalidad es la producción, el desarrollo, producción y distribución de venta de medicamentos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo está compuesta la cadena en Argentina? Un poco esto más para los locales, pero tenemos unos 350 laboratorios. Está viendo algunas concentraciones, así que este número déjenlo como una referencia. Hay 190 plantas en Argentina. Hay 160 empresas con capital nacional. Yo les dije que la industria argentina es muy relevante, a diferencia de otros países de Latinoamérica. Y tenemos además laboratorios públicos. Entonces, este es el primer eslabón de la cadena. Como les decía, las cámaras, los laboratorios se asocian en cámaras de laboratorios, que tienen un poco las cámaras principales y un poco las participaciones que tienen sobre el mercado ambulatorio. Son los números más aproximados que hay porque las encuestas acá no miden correctamente toda la venta de medicamentos. Nosotros decimos acá que esta cámara, por ejemplo, no sé, Capgen, que es la de los genéricos, pareciera con un 0,20, pero realmente yo creo que está más, debe ser bastante más grande la participación. Porque en realidad las encuestas como Cislatina o IQVIA están midiendo la venta a droguerías integrales. Y cuando la venta es directa a farmacia no la mide. O si no pasa por las droguerías integrales, pasa por droguerías de oferta, droguerías más chicas regionales. Entonces yo creo que esta participación es más grande, está medida. No está bien medida. Bien. Entonces, volviendo otra vez a la cadena de comercialización, vamos a hablar de la fase de distribución. La primera que les dije es que la distribución de medicamentos está altamente regulada en Argentina. Hay un organismo que es el ANMAT, que se encarga de la regulación de estos medicamentos, excluida la entrega al público. Entonces, vamos a la primera etapa. Los laboratorios, les dije, pueden vender directo a una droguería o podrían vender también directo a una farmacia. No le pueden vender directo al público. Pero lo que hacen es trabajar a través de distribuidoras. Si yo soy el laboratorio 1, para que entiendan la figura, ¿no? La distribuidora lo que hace es, yo soy un distribuidor. Entonces, vos, cualquiera de los que están acá, son el laboratorio 1 que produce medicamentos. Yo le tomo toda la venta de medicamentos en la salida de la línea de producción, la llevo a un megadepósito, le tomo la producción al laboratorio 2, al laboratorio 3, junto a 4 laboratorios, para este ejemplo. Y yo voy como mayorista por cuenta y orden de esos laboratorios, o sea, no en nombre propio del distribuidor, sino por cuenta y orden del laboratorio, y le hago una gestión de venta al mayorista. Pero en vez de mandar un camión que llega medio camión vacío, lo lleno con estos otros 4 laboratorios que tienen productos. Los laboratorios también venden por cuenta propia, pero a través de la distribuidora hacen el servicio de logística. Entonces se entrega de esa manera a las droguerías, que yo les dije que son las mayoristas del retail. El retail tiene 12.000 farmacias, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué surgieron? Obviamente, porque surgen en la década del 90 por esta cuestión que yo les estoy explicando, tratando de explicar. Le compro la producción, originalmente compraban la producción, pero eso después cambió a la figura por cuenta y orden, o sea que manejan mercadería que no es propia, lo manejan de un tercero, desde el laboratorio, el producto. Le hacen toda la gestión logística, le toman el picking, le hacen la venta al droguero, le tiran la cuenta, le hacen la cobranza, y le cobran un fee por ese servicio. Incluye la distribución a los mayoristas. ¿Y cuál es la responsabilidad de la distribuidora legalmente? Si actúa por cuenta y orden, tiene la responsabilidad contractual es que haya asumido en su contrato, primero que nada. Sí. Pero es su mandante, la responsabilidad es del laboratorio. Su mandatario. Lo digo porque la distribución es cuando cargan el paquete. Bueno, tienen unos sistemas de logística y de trazabilidad enormes, y hay mucha inversión en esto. No sé si alguno conoce alguna de las distribuidoras. Vayan a verla y van a ver la envergadura de lo que yo les estoy diciendo. Son
megagalpones de temperatura controlada, con un montón de procedimientos normados, con normas de calidad, con temperatura controlada, trazabilidad, y unos robots gigantescos que preparan pallets, para ponerlo en dimensiones. Después esos pallets que se venden en las droguerías, cuando veamos ahora, van a reunir esos pallets y los van a vender en canastos más chiquitos a las farmacias que son al retail. No compran pallets todas las farmacias, pero las droguerías compran de pallets. Compran muchas unidades de mucho volumen para después distribuir. Entonces, el laboratorio sigue siendo el sujeto obligado y regulado en todo este proceso. Además, la distribuidora también está regulada por el ANMAT. Entonces, la responsabilidad es del productor, obviamente, la calidad del medicamento. El distribuidor, que es un empleado, si querés, entre comillas, para este laboratorio, asume toda la responsabilidad en nombre del laboratorio. O sea, si el laboratorio designa a la distribuidora de Profarma, por ejemplo, es responsable, si Profarma hace algo mal, es responsable del laboratorio que es el producto de Profarma. Así que tienen mucho, pero mucho control y mucha inversión acá. Entonces, proveen laboratorios servicios logísticos asociados con el canal de venta y distribuyen todo tipo de medicamentos, porque no solamente distribuyen los medicamentos ambulatorios, también distribuyen productos de alto costo, a los mayoristas de alto costo, lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿y qué sucede? Digamos, las rotaciones son distintas en esto, pero para que vean un poco, las participaciones de mercado son tentativas, son bastante referenciales, ¿no? Está bastante distribuido. Las distribuidoras suelen trabajar en Argentina con laboratorios en forma exclusiva, ¿está bien? Si ustedes son laboratorios, no sé, Bagó, para poner un ejemplo, pero acá, Bagó forma parte de la distribuidora de Disprofarma. Es más, es parte del paquete accionario de Disprofarma, para tu respuesta, digamos. Entonces, pero no está solo, está el laboratorio LEA también, Disprofarma. Y son competidores y se matan, no es que conviven amablemente, digamos. Pero la logística es la misma, entonces comparten ese costo y hacen más eficiente el costo logístico para llegar a la distribuidora. Porque acá no es que la distribuidora le vende Bagó y entonces no le vende el producto de LEA, para poner un ejemplo. Pero también distribuyen laboratorios multinacionales. Yo creo que Pfizer también está en Disprofarma, para poner un ejemplo. Entonces, el servicio que venden es exclusivo. Pfizer únicamente va a comercializar a través de Disprofarma. No va a ir a Disprofarma y a Rofina. O Bagó no vende por Disprofarma y no vende por Rofina. ¿Saben? Rofina, por ejemplo, es la distribuidora del grupo Ruedas, que es un grupo muy importante de Argentina. Y no solamente vende Rofina, de Adium también, o del laboratorio como Roche, también son distribuidos por Rofina. Farmadent es otra distribuidora que también está integrada por laboratorios argentinos y multinacionales en el paquete accionario. Ahí, por ejemplo, tienen a Novartis y tienen también a Gador, para poner un ejemplo, o a Casasco, que son parte del laboratorio de Bosis. Y son complementarios, no, fíjense. Si se pueden matar, se matan porque todo quiere la venta, obviamente. Pero en esta etapa del proceso tienen economías de escala que son muy beneficiosas para el negocio. Global Farm es otra distribuidora más pequeña que está integrada básicamente por laboratorios de distribución. Después hay un montón de laboratorios que no tienen distribuidoras o hacen su propia distribución. Ejemplo, no sé, Abbott, Bayer, Baliarda. Bien, sigamos. Droguerías. Bueno, vamos un poco más a ver más puntos, ¿no? Acá ya empieza la historia a cambiar. Como yo les conté que los laboratorios distribuyen a través de la distribuidora y actúan por cuenta y orden. ¿Qué quiere decir? Que la distribuidora no le compró la producción al laboratorio para después venderla. Actúa por cuenta y orden. El medicamento sigue siendo el productor. La droguería cambia la historia. La droguería tiene que comprar el producto. Tiene que poner la plata de frente o crédito que tenga, comprarla y asumir su riesgo a quién le vende y qué días le da de plazo, si le da crédito o no le da crédito, cuántos días tiene en mercadería. El crédito es propio de la droguería. Hay una diferencia sustancial en la figura. Entonces, a diferencia de lo que pasa con la distribuidora que trabaja con el stock del laboratorio, la distribuidora trabaja con el stock propio de una droguería. Compra y lo que tiene, lo que vende, y si no tiene para vender, no lo puede vender. Para comprar tienen que pagar, tiene un crédito acordado con cada laboratorio en función de su capacidad económica financiera y su historial de pago. Obviamente, ahora las farmacias tienen que hacer algo que es un trabajo enorme en volumen, que es abastecer a toda la red de farmacias argentinas y distribuir estos medicamentos ya fragmentados al retail. ¿Y cómo lo hacen? Con una eficiencia enorme, enorme.
Tenemos unas cuantas droguerías. Vamos a empezar hablando por las droguerías que son parte de ADEN, que son las droguerías integrales. Está Droguería del Sur, Droguería Suizo, Droguería Monroe Americana, 20 de junio, hay un montón. Ahora las vamos a ver en detalle. Pero esas droguerías abastecen 12.000 farmacias en todo el país argentino. ¿Cómo lo hacen? Con una eficiencia enorme. Las farmacias tienen poco stock propio, porque la farmacia también le tiene que comprar a la droguería y para comprar hay que pagar. Entonces compran el stock de rotación más frecuente y si tienen stock que rota poco, lo trabajan más a pedido, trabajan con el stock de la droguería en realidad. Entonces se inmovilizan menos capital de trabajo en todo este ciclo. Entonces, esa logística de distribución implica que una farmacia le puede comprar no a una droguería, le compra a la que quiera. De hecho, le compran normalmente a varias, mínimo 2 y pueden ser bastantes más. Entonces, tienen normalmente una cuenta principal y algunas cuentas y van comprando ofertas. Tienen mejor opciones de compra para maximizar su profit, obviamente. Entonces, estas droguerías abastecen a las farmacias en forma diaria, semanal, depende del volumen de cada una de estas farmacias, y a través de los sistemas electrónicos que tienen van viendo las reposiciones de los stocks que se van vendiendo. Entonces, hay menos stock parados en todo el punto del canal de venta. Para que se den una idea, vamos a ver si lo tengo acá más distribuido. Acá, miren, comercializan el 100% de las más de 22.000 ítems. Bueno, para que ustedes vean cuál es el trabajo. Stock permanente, clasificados en alta, media y baja rotación. Cuenta con unos sistemas de robótica tremendos para poder armar estos pedidos. Con megadepósitos que tienen temperatura controlada, que tienen trazabilidad en un montón de productos. Entregan a 14.000 farmacias, 12.000 farmacias, poner que hayan quedado, pero en forma de 2 o 3 veces por día. Esto también tiene un costo enorme, ¿no? Entonces ha ido, a la medida que los márgenes no lo permiten, se fueron haciendo más eficientes. Pero en un momento, las farmacias hace 15 o 20 años atrás prácticamente no tenían stock propio, porque trabajaban con el stock de la droguería. Lo tenían a la mañana, a la tarde lo tenían en el mostrador. Entonces, el farmacéutico no tenía que inmovilizar su recurso. Un farmacéutico chico, las cadenas grandes siempre tienen stock propio. Y es uno de sus diferenciales, ¿no? Tienen más capital inmovilizado. Pero bueno, y no solamente comercializan medicamentos, las droguerías también entregan a las farmacias todo lo que tiene que ver con perfumería, con venta libre, con pañales, con tema de, ¿cómo se llama?, cosmética. La farmacia, todo eso se distribuye a través de droguerías. Bueno, esto es un poco lo que les venía contando, pero para que dimensionen un poco del tamaño de la operación que yo les digo, es una operación enorme. Perdón, te tapo. No, está bien. Bueno, fíjense que se preparan 60.000 pedidos diarios. Se comercializan 2 millones de unidades por día. Entonces, ADEN, como les dije, es la asociación donde están todas estas droguerías grandes. De estas droguerías grandes, hay algunas que tienen alcance nacional, como las 3 primeras que les nombré, del Sur, Suizo, Monroe Americana, y otras que son un poco más regionales, ¿no? 20 de junio hay una presencia fuerte en el litoral, Asoprofarma en alguna parte del conurbano, y así van cambiando, digamos. Hay distintas droguerías, a ver si lo puse. No. Bueno, hay droguerías que son netamente sociedades anónimas y de capital comercial, y hay asociaciones cooperativas también de droguerías, como Farmén, por ejemplo, que es una que trabaja en la región de Cuyo, en San Juan y Mendoza, muy fuerte. Es una cooperativa de farmacéuticos que armó un mayorista de medicamentos que se llama Cofarmén. Bien, y entonces vamos a la parte de la comercialización, ¿no?, de las farmacias que representan el minorista, que todos las conocemos, que son donde vamos a comprar los medicamentos, donde podemos comprar cualquier cosa que el médico nos prescriba, podemos comprar venta libre, podemos comprar cosmética, podemos comprar pañales, podemos comprar un montón de cosas. La parte que nos interesa, obviamente ofrecen los productos, pero acá empiezan a jugar los factores que estamos hablando. El sistema de salud argentino tiene, lo voy a decir a grandes rasgos, digamos, pero y con números no científicos, pero bastante aproximados. Seamos generosos, pensemos que el 30% de la población argentina no tiene ningún tipo de cobertura de sistema de salud. ¿Qué quiere decir? No tiene un seguro de salud de asociación ni obligatoria ni voluntaria. Tiene ni obra social ni una prepaga. Ese 30% de personas que no tienen un financiamiento se va a abastecer o porque lo puede ir a pagar de su gasto de bolsillo
no tiene una obra social, o porque no tiene otra cosa y va a buscar algún sistema de financiamiento público a través del subsector público. ¿Está bien? Esos medicamentos que se abastecen a través del subsector público están en otro camino de comercialización, se compran en licitaciones. El plan más conocido que ustedes conocen seguramente fue el Remedial en Argentina. No, pero después el resto de los medicamentos se van a comercialización en farmacias. Ese 70% restante, cuando va a la farmacia y tiene una cobertura de salud, le va a pedir que le cubran una parte del medicamento a su financiador. Y ese financiador va a empezar a interactuar con las farmacias y ahí es donde empiezan a trabajar los convenios. Las farmacias son las responsables de la comercialización minorista, tienen que tener turnos obligatorios, tienen que garantizar obviamente la salubridad, tienen que estar habilitados por el Ministerio de Salud, por la municipalidad, tienen que cumplir un montón de regulaciones. Como les dije, también estaban asociados en asociaciones de farmacia, que ya las anticipé antes, así que no me voy a meter mucho. Digamos, pero todas estas agrupaciones también están vinculadas en la manera que después negocian su participación en la cobertura de medicamentos en los sistemas de salud financiados. Ya sea con PAMI o con cualquiera. Y acá aparecen otros jugadores, como les decía, que empiezan a complicar un poco el panorama de la discusión. Obviamente el Estado, como principal jugador, es el regulador regulador del mercado de los medicamentos, de alguna manera, ya sea por normas de cumplimiento obligatorio que tienen que ver con la logística y la forma donde se puede vender, y cómo se puede vender, con receta, sin receta, etc. En muchas épocas hubo regulaciones de precio, informaciones de precio con márgenes establecidos en la cadena. Hoy esos márgenes no son de cumplimiento obligatorio, pero funcionan de alguna manera como reguladores del mercado. Pueden generar acuerdos de precio específicos, como ha hecho muchas veces entre el Estado y los laboratorios. Por ejemplo, para el PAMI es el más gráfico para verlo. El PAMI es un convenio en sí mismo. El PAMI es el financiador para los que están afuera, que no lo conocen por ahí. En realidad es Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Todos los jubilados, la población activa en Argentina está cuando trabaja en un sistema de obras sociales, voluntario o obligatorio, como nombré antes. Cuando cumple la edad de retiro, de jubilación, automáticamente pasan a otra obra social que se llama PAMI, en nuestra jerga. El sistema era Prestaciones Asistenciales Médicas Integrales, creo que es el nombre de fantasía. Ese organismo concentra hoy prácticamente el 50% de la venta de los medicamentos argentinos. Así que miren si es un jugador relevante acá. ¿No? Y el resto, bueno, obviamente también va a regular en el uso de principales consumidores, en plan remediar, como estimulantes, oncológicos, anticonceptivos, puede ser planes, campañas de vacunación, puede haber un montón de cosas en las que participa el Estado. Además, otra vez sin detenerme demasiado, es un organismo del Estado que se encarga netamente de la regulación. Si usted tiene un medicamento, tenga la patente o un descubrimiento, como lo quieren, como está en dominio público, se puede hacer, para poder comercializarlo requiere una autorización de tal más. Si quiere importar un medicamento, lo puede importar siempre y cuando tenga las autorizaciones de la ANMAT y de todos los procesos que se implican. Y bueno, después aparecen las mandatarias, obviamente que son estos negociadores de toda esta lógica interdinámica compleja que se va generando en el sistema argentino. Ahora vamos a tratar de entrar en detalle. Y los agentes de salud, que también están invitados porque son los que tienen que obligatoriamente cubrir parte. Los agentes de salud son los financiadores, las obras sociales y las prepagas, que están obligadas a cubrir parte del costo del medicamento, del pago que deja de hacer el paciente en el punto de venta. Ahora vamos a ver el detalle. Entonces, acá empieza a complicarse y empieza a ver el tema de los convenios. La cobertura en medicamentos ambulatorios es variable en Argentina. Una obra social, como les dije antes, el financiador va a estar obligado a cubrir una parte del precio de ese medicamento. Esa parte puede ser una parte, puede ser el 100%. Entonces, hablamos de la cobertura de medicamentos en pacientes ambulatorios, que pueden ser, según un piso de cobertura que hay para una parte. No quiero hacer la parte regulatoria, porque seguramente va a haber, no sé si Oscar o alguno esté invitado a hablar y lo va a contar mejor que yo, que sabe mucho. Pero Argentina depende del tipo de obra social de la que estemos hablando, de distintos marcos regulatorios. El sistema de obras sociales argentino de tipo sindical en Argentina y las prepagas están obligadas o están auditadas por un organismo público que se llama la Superintendencia de Servicios de Salud, que es como si fuera el Banco Central para la Seguridad Social,
que dicta normas, tiene poderes de control y hasta de intervención de esos organismos. Y fija una cosa que es un menú de prestaciones que se llama Plan Médico Obligatorio, que es un piso de cobertura. Ninguna obra social puede cubrir menos lo que dice el Plan Médico Obligatorio. Esto es lo importante. Digamos, sobre medicamentos ambulatorios dice que están obligados a cubrir el 40, el 70 o el 100%. La norma dice sobre un precio de referencia que fija el azúcar, no sobre el precio del doctor. Tema importante. Esta norma es muy importante para Argentina, pero no es la más importante, porque el PAMI no está regulado por el premio para arrancar. Tiene un mundo aparte. Le dije ese 50% de la venta. Después, las obras sociales de las provincias de Argentina, que suelen ser el segundo prestador más importante de cada región, tampoco están obligadas a cumplir con el plan médico obligatorio. Están controladas por la superintendencia. Cada una tiene su regla. Así que hay una dispersión de casos enorme. Puede haber precios de referencia, puede no haberlos. Y en muchos casos, lo que puede existir son convenios específicos, que es donde estamos tratando de llegar en el final de esta charla. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, claro, hablamos si alguien no paga algo del precio de un medicamento, cuando va a comprar un medicamento, dice, supongamos vamos a hacer la cuenta fácil sobre el precio de venta público, ¿está bien? Tiene un precio de venta público de 100 pesos, la cobertura del sistema de salud obligatoria, por el plan médico obligatorio, que ahora social la dispuso, es del 40% de ese precio, es decir, que cuando voy a la farmacia, el médico me indicó que tome una medicación, voy a la farmacia con mi receta, legalmente emitida, etcétera, etcétera, y le voy a pedir a esa farmacia que no me cobre lo que me cubre la obra social. O sea, yo voy a pagar 60 pesos y 40 pesos no lo voy a pagar. Pero la salud no es gratis, alguien lo va a pagar. Esta es la verdad. Ese monto que nosotros dejamos de pagar en el punto de venta es lo que llamamos el monto a cargo, ¿no?, del sistema. Alguien lo va a tener que pagar. Esto es clave para poder entender lo que va a venir ahora atrás. Entonces, el valor que no paga el paciente faltante en la farmacia que el financiador va a tener que pagar. Y acá empieza a jugar el tema de los convenios. Un financiador, un sujeto obligado a darle esa cobertura, va a buscar achicar su costo. En vez de pagar 40 pesos, que es lo que le debe a la farmacia si no se lo pagó el paciente, va a buscar a través de los convenios con la industria y con las asociaciones de farmacia pagar menos de esa cuenta original. Va a buscar pagarla por cualquier costo menor, por el menor que pueda, obviamente, que le permita el mercado o las condiciones. Entonces, esta es la clave que va a dar origen en Argentina a este sistema de convenios complejos y variados que buscan afrontar cómo se va a cubrir el monto a cargo, quién lo va a pagar, quién lo va a financiar. Son tres detalles no menores. ¿Estamos bien de tiempo, Víctor? Estamos bien. Bien. Entonces, en Argentina este sí es un rastro, una característica bien distintiva de lo que pasa en otros países. Obviamente tenemos convenios que existen entre la industria farmacéutica y los financiadores del sistema de salud. Los financiadores son las obras sociales y las prepagamos otra vez. Entonces, vamos a tratar de explicar brevemente qué es un convenio de dispensación de medicamentos, para qué se usa y cómo se financia. Entonces, un poco ya se lo vengo a ver. Acá hay un sujeto obligado único que es el responsable de la cobertura de ese paciente, que es el financiador. ¿Está? Ni las farmacias, ni los laboratorios son sujetos obligados a hacer un descuento al paciente. Tiene que quedar claro. Pero ¿qué sucede? Obviamente Argentina, lamentablemente, es un país que no está acostumbrado a vivir en crisis. Hace, no sé, 30 años atrás los convenios no existían. Existieron como producto de una crisis. El primer convenio que existe en Argentina fue el convenio del PAMI, que empieza en la época de los 90, y esto va a dar origen un poco a esa estructura de la que veníamos hablando de las mandatarias. Me voy a adelantar un poco, pero para que se entienda. Vamos, no había convenios, había ese canal que yo les dije, la droguería mayorista, la vendía a farmacia, vos ibas, comprabas, si tenías una cobertura te das vuelta a fin de mes, ibas y le pedías a la obra social eventualmente a tu financiador que te vuelva lo que vos habías pagado que te tenía que cubrir. Eso fue cambiando por un sistema de reintegros o un sistema de cobertura directa donde después el financiador se arregla con la red de farmacias que atendían a sus afiliados. Entonces, eso empieza a funcionar, primero a cara de perro, nadie va a regalar su margen porque los descuentos que se van a hacer para que el financiador pague menos es margen bruto que pierde tanto el laboratorio como la farmacia. Entonces, resignan parte de su margen bruto a cambio de algo, no lo dicen gratis. Acá no hay asociaciones de beneficencia, ni los laboratorios, ni la farmacia, ni la droguería, ni nadie.
¿no? Pero bueno, buscan cómo es la forma de llegar a una convivencia que le dé, como dijo Víctor al principio, salud y sustentabilidad del sistema. Porque si cada uno cobra lo que quiere o que vendemos todo lo que queremos vender, el financiero no lo va a poder pagar, no va a poder pagar a la farmacia no le va a pagar a la droguería no le va a pagar al laboratorio. Es así la cadena de financiación. La vamos incrementando a medida que vamos saltando los escalones para arriba, pero el crédito termina en el productor. Esta es la verdad. El crédito principal del sistema lo pone en la producción. Entonces, como les decía, en ese momento se arma un convenio con el financiador más importante de Argentina, que era el PAMI. El PAMI negocia a nivel estatal con las cámaras de laboratorios un acuerdo que es el siguiente. Yo me hago cargo de la provisión de los medicamentos, de todos los medicamentos que necesiten tus afiliados en todo el país, no importa en qué pueblo sea, digamos, a cambio de que vos me pagues un monto fijo, que es una cápita, y yo me hago cargo de la distribución. Si me alcanza alegría, si me sobra gano plata, y si falta la tengo que pagar yo, que soy el que tomo el riesgo, en este caso, la industria farmacéutica en su conjunto. Entonces, esas cámaras arman una figura legalmente prevista en Argentina que se llama Asociación de Colaboración Empresaria, que está prevista en la Ley de Sociedades, y esa ACE tiene un nombre de fantasía que es de donde surge todo que se llama industria. Dice CIFA, CAEM, Cooperal, en su conjunto la industria, y el Instituto de Servicios Sociales, en su conjunto el PAMI. Entonces, estas dos partes firman un acuerdo. Vos me decís, yo me hago cargo de la provisión de todos tus medicamentos, vos te encargás de que todos los medicamentos que se prescriban se entreguen, yo te pago un monto fijo, o una cápita, o una serie de cuentas distintas. Pero para poder hacer esto, firmamos el contrato, estaba todo bárbaro, pero después había que contratar a las 12.000 farmacias de todo el país, juntar la dispensa de cada una de esas farmacias, auditar que la venta fuera cierta, que esa venta si estaba realmente realizada y se habían convenido con esa farmacia para poder atender a todo el mundo, que todo el mundo resignaba parte del margen. Había que realizar la bonificación de las farmacias, había que realizar una bonificación del laboratorio para ver si después alcanzaba. Si alcanzaba una alegría y si faltaba, la industria tenía que hacerse cargo de la diferencia. Ese principio de contrato básico es lo que va a dar origen a todos los convenios con 20.000 variables distintas que hay hoy en el mercado argentino. Pero esa ACE es una entidad que sí tiene persona jurídica en términos legales en Argentina. Es un contrato. Pero ¿qué sucede? Ese contrato dice, bueno, el PAMI y la industria en su conjunto designan como administrador de este convenio a Farmalink Sociedad Anónima. Farmalink es una sociedad anónima regulada como Preserfar, a la que yo represento y soy gerente general, que tiene el mandato de toda la industria para ejecutar ese contrato. Y ese contrato implicaba hacer un montón de cosas. Había que cobrar el cheque, había que distribuirlo en 12.000 farmacias, había que pagarle a las droguerías. Y una complejidad enorme esto. Bueno, y así empiezan los convenios. Ese convenio era el único convenio que había en Argentina y empieza a funcionar relativamente bien hasta que Argentina entra en sus primeras variables, allá por el año 2099 empiezan los problemas, obviamente, de financiamiento, hasta que el 2001 no lo voy a contar, pero para los de afuera Argentina fue un año bastante complejo, trágico. Entonces, a partir de eso, entra en recesión todo el país, básicamente. Todas las industrias empiezan a caer en un ciclo de inestabilidad grande, de ruptura de la cadena de pago, que finalmente también afecta a la industria farmacéutica en su conjunto. Y sucede esto también. Había una tasa de desempleo muy alta, yo les dije que sin empleo no se financia el sistema de agentes de seguro de salud. Los agentes de seguro de salud no le pagan a la farmacia no le pagan a la droguería no le pagan a los laboratorios. Y se rompe la rueda, se para. Entonces, se empezó a buscar de qué manera se podían generar convenios o variables de convenios del origen ese del PAMI que yo les conté recién, que posibilitaran que la gente pueda acceder nuevamente a la comercialización de los medicamentos con cobertura. Para eso se arman los convenios. Entonces, trato de graficar acá que ese monto a cargo, esa cobertura, cuyo responsable principal, el pagador, obligado legalmente, es un financiador. Si llega a un acuerdo entre la obra social, el laboratorio y la farmacia, podríamos hacer que el costo baje, que el paciente pueda ir a una farmacia donde lo atiendan, porque la farmacia lo atendió un día, no le pagó la obra social, el segundo día no tenía nada. Obviamente, la gente no tenía la plata. Entonces, el desempleo afectaba mucho. A medida que después el empleo se fue restituyendo, también mejoró la cadena de pago, ¿no? Obviamente. Pero los convenios fueron una herramienta muy importante en Argentina para salir de la crisis del año 2001 y para el sector nuestro.
del que yo formo parte. ¿Se entiende cuál es el objetivo de un contrato? Entonces, este es el objetivo, digamos. Hacer un convenio es donde todos perdemos un poco para que esto funcione. Porque si todos queremos llevarnos lo que nos llevamos antes, esto no funcionaba. En ese contexto, obviamente, los contratos empiezan a tener una serie de particularidades, pero después, en la segunda etapa, en todo caso, las vemos con más detalle. Me parece que tenemos 5 minutos, ¿no, Víctor? Sí, Entonces, para dejar el tema planteado y después el break ir a fondo, es esto: un convenio requiere que todos los jugadores de la cadena de comercialización participen en este negocio. Y hay jugadores que yo acá no nombré, pero que son importantes, que son las droguerías. Las droguerías, que son los que le van a vender a las farmacias, también van a participar indirectamente de este convenio, a través de un sistema que existe en Argentina, que está vinculado a que los laboratorios hacen llegar un descuento comercial a toda esta cadena, que todos lo tienen que aceptar, lo tienen que tomar como válido. Ese sistema es el sistema que hablamos en Argentina de nota de crédito o de nota de recupero de descuentos, para ser más específico. Así que bueno, me parece que hasta acá estamos para la primera parte y seguimos acá en adelante después del break de 5 minutos que nos marca. Gracias. Bueno, continuamos entonces. Bueno, vamos a seguir entonces. Ya hablamos de para qué existe un convenio. Vamos a tratar de explicarlo. Solamente vamos a tratar. Bueno, entonces les decía que empiezan a hablar la gente de salud, que son los responsables. Empiezan a tener mandatarias, convenios, agentes de salud, farmacias, y empieza a ver cómo hacemos para que todo esto funcione, ¿no? Entonces aparece una nueva figura que son las mandatarias. Como les dije, aparece un contrato, como les dije, puede ser el del PAMI, digamos, para nombrar un caso propio, digamos, aparte de ser más ejemplificativo de Argentina. Toda la lógica que implica un contrato para que todas las farmacias lo puedan atender, para que todas las droguerías puedan abastecer a todas las farmacias, que los laboratorios puedan financiar ese convenio a través de sus descuentos comerciales y demás, implica una coordinación logística enorme. Y además, previo a llegar a toda la parte, digamos, de la plata, que vamos a dejarla para el final, empieza a pasar todo un paso previo. Yo soy afiliado a una obra social cualquiera, tengo una credencial o digital, estamos más digitalizados por suerte, pero tengo una credencial donde voy a una farmacia y le digo, tengo esta receta que me dio el doctor, tengo la credencial esta, yo soy asociado de Luis Pasteur, que es mi obra social, y tengo esta prescripción y tengo esta cobertura. Muy bien, se me va a decir el farmacéutico, va a agarrar ese medicamento, esa prescripción, va a buscar lo que me dio el médico acá en Argentina puede escribir en esa prescripción la denominación común internacional y puede, si quiere o no, sugerir una marca. Yo le digo al paciente, al farmacéutico, quiero eso. Si el farmacéutico quiere, me lo puede ofrecer, cambiarlo por otro que tenga la misma DSI, denominación y demás, de otra marca. Normalmente no hay un cambio significativo en Argentina, la gente se lleva lo que te dice el médico, esto es muy importante y es bastante distintivo, digamos. No quiero entrar en todas las particularidades, pero funciona de esta manera, o puede pasar que yo venga una receta que tiene marca y que yo cualquier marca, ¿sabes? La que pida yo o la que me dé el farmacéutico. Ahora, una vez que esa operación se consolida, y esto es hasta la semana esta pasada, que el viernes salió una resolución nueva que entró en vigencia ahora y que la voy a explicar sucintamente, digamos, esa operación, digamos, que como les dije va a dar origen al monto a cargo, la voy a tener que rendir. Digo, pues yo no rindo una de las operaciones. Entonces, la farmacia que hace junto un periodo de operaciones, un mes, para un ciclo, durante ese ciclo junta todas las operaciones que le hizo a la obra social, Luis Pasteur, a socios de Luis Pasteur como yo, que fueron y compraron un medicamento y no les cobró algo del medicamento. Algo puede ser el 70, el 40, el 70% del precio o el 100%. En muchos casos donde la gente le lleva el medicamento y no le paga nada a la farmacia en el momento. No quiere decir que la farmacia no va a pagar, lo va a pagar la obra social, para eso están estos convenios. Entonces, una vez que junta todo eso, hace un cierre de mes, cierran las recetas, se organizan por lotes. No quiero ser muy largo, es un proceso bastante tedioso. Cada receta que se va a convertir en un expediente de pago si está de acuerdo a la norma que dice esa obra social, que es el que paga manda, acuérdense, a esta regla. Entonces dice la obra social, dice, yo la pago si tiene la receta, tiene que estar el nombre de la persona, el número de afiliado, el diagnóstico, tiene que estar la prescripción por denominación común internacional, tiene que estar la firma del médico, la matrícula del médico, tiene que estar el troquel, usamos todavía una cosa que se llama troqueles, que son un cuadradito, que es un rectángulo de una caja que se saca, que está troquelado, y se queda en esa receta. Tiene que estar el troquel, tiene que estar el sello de la farmacia, la firma del paciente y el ticket fiscal. Si todo eso está, donde acredita que se hizo el descuento. Si todo eso está,
ese es un monto a cargo, un crédito que esa farmacia va a tener para cobrar. Se suman todos los créditos y van, que pretende y se los presenta a la obra social o a una mandataria. La mandataria que se recibe las presentaciones de todas las farmacias que atendían esa obra social durante ese ciclo. Va a correr un proceso de auditoría física y visual y también ponderada por algoritmos estadísticos para correr comportamientos fraudulentos, un montón de cosas que se hacen. Y si detecta alguna cosa que está mal, esa farmacia no le va a pagar esa receta. Supónganse que presenta 10 recetas y una está mal, le va a debitar y le va a decir por qué le debita esa receta. Ejemplo, falta el troquel, falta la firma del médico en la receta. Vamos al papel, después la vamos a complicar. Pero esos son motivos de débito. Algunos pueden ser refacturables, o sea que la farmacia se equivocó en algo que es subsanable, o un débito que no es subsanable. Falta de la receta, no es subsanable. Chao, esta receta no te vamos a pagar nunca más, porque esto es una mentira, es un fraude. Entonces, sí. ¿Es lo mismo mandataria que una gerenciadora o son dos cosas totalmente...? Suelen ser distintos, porque la mandataria está actuando por cuenta y orden de una obra social para hacer una auditoría sobre una prestación que le dieron las farmacias. Es un mandante de la farmacia. La gerenciadora también actúa... El gerenciador puede ser otra cosa. El gerenciador puede administrar una prestación que muchas veces está combinada con la médica. Entonces se empiezan a cambiar. Los gerenciadores, normalmente las obras sociales pueden tener gerenciadores de salud regional. Entonces, en la zona del centro del país tengo este gerenciador que se encarga de la administración de los laboratorios, las clínicas, los consultorios médicos y también de los medicamentos. Entonces, se empieza a confundir. Yo estoy hablando del sentido de la mandataria más pura, de lo que hacemos en un caso como el PAMI, o en un caso, qué sé yo, como una obra social presencial de la que maneja Preservar, provincial. ¿Algún nombre así ¿De qué cosa? de la mandataria? ¿O se dice mandataria? Farmalí, Preservar. Ah, listo. Preservar. Yo represento una empresa que es una mandataria, en muchos casos. La figura del mandato una figura es, yo soy el dueño de una acción o de una responsabilidad y le puedo decir a otra persona que la haga por mi cuenta y en mi nombre. Ese es el mandatario. Mandante y mandatario. Está prevista en el Código Civil Argentino. Entonces, de ahí sale el nombre. Digamos. Después, también es virtual en la jerga más comercial, en realidad. Esto es lo que pasa. Digamos. Técnicamente es lo que yo le digo. Después empieza a tener derivación. Entonces, el mandatario puede tener varios mandatos distintos siempre que no tenga conflicto de intereses. Entonces, pónganse, soy el auditor de la obra social, me da el mandato, me pide que yo le audite esa farmacia, porque esa obra social no nació para atender 12.000 farmacias y mirar una a una receta, nació para darle la prestación médica, donde es una parte chiquita más de ese problema. Entonces, tiene una economía de escala la mandataria también. Si le hace este servicio para muchas obras sociales, como hacen las mandatarias, como hacen las distribuidoras, tenés economía de escala, pasa otra vez lo mismo. Vamos. Algunas obras sociales son muy grandes, tienen una propia autogestión que les conviene hacer. Y otras son chiquitas, nosotros tenemos 300 obras sociales, entonces no le dan la cuenta económica para hacerlo. Más barato tercerizar ese servicio de auditoría en un tercero, una sociedad comercial, como puede ser Preservar, que le vende ese servicio y yo le garantizo que lo voy a hacer bajo estándares de calidad normatizados con la autoridad de normas ISO, certificamos normas ISO, y nuestros procesos son auditables por la autoridad de la obra social, eventualmente los tribunales de cuentas, como pasa en las provincias. Entonces, supónganse, yo tengo el convenio de la provincia de Tucumán, hacemos todo este proceso que yo les estoy diciendo, que les estoy tratando de escribir, es lo mismo que si fuera el PAMI, en particular es lo mismo, y a nosotros una vez que está listo el proceso, o cuando quiere, la obra social nos manda un auditor propio, o el tribunal de cuentas de la provincia manda a auditar el proceso y te piden al azar y te tienen que dar la cuenta. Entonces dice, che, esta receta que me dijeron que tenía que pagar la obra social no tiene troquel, no hay que pagar. Ese es un error. Entonces, obviamente estos procesos se hacen profesionalmente para que esto sea confiable. Esta es la base. Obviamente puede haber algún error, pero la base es que el sistema funciona. Entonces, obras sociales, agentes de salud obligados, convenios. Los convenios lo que van a buscar es articular toda esta cadena. ¿Está bien? Van a buscar un convenio primero con un agente de seguro de salud, supónganse la obra social de la provincia de Tucumán, para otra vez el ejemplo en casa, un ejemplo de la obra social de Tucumán, está administrada, tiene un convenio tripartito firmado entre todas las asociaciones de farmacia, que son una parte del convenio, son 3, pero se agrupan en una sola figura, una parte del contrato,
Otra parte es la obra social, que es el obligado a pagar, principal responsable, y nosotros que representamos a la administración y a la industria farmacéutica para la obtención de descuento comercial. ¿No? Y nosotros nos vamos a encargar de hacer la auditoría de ese control. Vamos a poner, primero que nada, un sistema de gestión electrónica enorme, muy desarrollado, que tiene que ver con un validador de reglas de negocio electrónicas. Ese validador lo que hace es cada que una persona va a la farmacia, que es donde estaba antes, no sé por qué me desvié, pido disculpas, cuando recibe la receta va a poner los datos en un sistema que le va a decir, sí, Jorge Gutiérrez es afiliado a Luis Pasteur, tiene este plan o está asociado al plan de cronicidad tal, entonces no hay que cobrarle estos medicamentos o tiene una autorización por razón de excepción, por una enfermedad o por lo que quiera, que el auditor médico de la obra social dijo, no, esta persona no se cubrimos a todo el mundo, pero en este caso lo cubrimos. O porque hay un amparo, o por lo que fuera. ¿Está bien? Entonces hay un sistema de gestión de reglas de negocio que va descartando todas las operaciones que no van a pasar el primer filtro de control. Si no pasa el sistema de gestión de validación, típicamente esa operación ni se llega a rendir. Pero una vez que la rinde, hay que auditarla físicamente. Y hay que armar la liquidación, que es el próximo paso. Todo eso lo va a hacer una mandataria. Entonces, el primer paso es, nosotros como Presarfar buscamos un acuerdo con una obra social y decimos, che, si articulamos toda esta cadena, vamos a buscar de que vos pagues menos por tu monto a cargo originalmente cubrir. ¿Cómo lo vamos a financiar? Le vamos a pedir a los laboratorios que nos den una bonificación, una nota de predescuento, un descuento comercial, y le vamos a pedir a las farmacias que resignen parte de su margen bruto de utilidad que tiene la venta de los medicamentos. Entonces, cuando vamos a hacer la liquidación, a que está comprobada que la venta es real, que pasó todos estos controles, le vamos a decir a la obra social que debía 40 pesos menos este ejemplo de mentira. 10 pesos que pone la obra social que no se los va a reclamar, que los resignó cuando firmó el contrato, y 10 pesos que los laboratorios tampoco le van a reclamar, que no le van a dar plata a la obra social, sino que van a darle al canal de comercialización, a la distribuidora de las droguerías y la farmacia, para que las cuentas se meten en el punto de venta de quien compró el medicamento, que era la farmacia que le compró un droguero. Porque yo no compro ni vendo medicamentos. Fíjense la diferencia. La mandataria articula, pero no compra ni vende medicamentos. Entonces, técnicamente una mandataria no puede hacer nunca una nota de crédito. Yo no compré nada. La nota de crédito la hace el que vendió. ¿Quién la vendió? La droguería. La droguería, ¿quién le vendió la droguería? Laboratorio. Laboratorio le hace una nota de crédito a la droguería. No le hace una nota de crédito a la farmacia. ¿Está? Bueno, esta es la diferencia. Entonces, bueno, obviamente todo esto es una parte de una negociación importante. Las asociaciones de farmacia agrupan redes de distribución de farmacia para decir yo te garantizo la cobertura en todo el país o en una región, y entonces buscan que la gente pueda ir a todas las farmacias que son parte de las asociaciones de socios. Pues otra posibilidad es que un agente de salud, no sé, UPCN o SECAC, para nombrar alguno, no contrata a la COFA, o no contrata a FACAF, contrata a las farmacias 1 a 1, o contrata muchas farmacias 1 a 1 y en alguna región contrata un colegio, porque no tiene otra forma de cobertura. Entonces, la dispersión y cantidad de variables de un convenio son enormes. Digamos, cada una son todas parecidas, pero cada una es un traje a medida. Después se ve que cada una tiene una particularidad. No hay dos convenios exactamente iguales. La esencia es la misma, pero después la ejecución es distinta. Entonces, la mandataria pone auditoría, pone un sistema de control de reglas de negocio. Nosotros tenemos desarrollado un sistema de receta electrónica y un repositorio de recetas. Todo esto está de acuerdo a las normas que pide el Ministerio de Salud, somos una plataforma habilitada, etc. Manejamos más de 3 millones de recetas todos los meses, electrónicas propias, a las de los terceros. Para que se den una idea de volumen, ¿saben? De lo que se habla. Entonces, bueno, este es un poco el leitmotiv de por qué existen los convenios. Un poco, o alguien me había hecho una pregunta específica. ¿Cuál era? No, era el rol de la mandataria. Bueno, estaba bastante claro. Entonces, la mandataria tiene muchas funciones. Y después, por ejemplo, empieza a haber otra cuestión más, ¿no? Como las leyes fueron cambiando en el tiempo en Argentina, entonces, originalmente, supónganse, no existía la cobertura del 70 o el 100%. Pero después era muy acotada, era muy chiquita. En el tiempo, a través de distintas leyes y modificaciones de las limitaciones de cobertura, la masa de gente que accedió a no pagar el medicamento o a pagar menos del medicamento del punto de venta fue creciendo. Eso es un segundo problema, no menor. No, porque como les dije al principio, no es que alguien no paga. O sea, que antes la obra social pagaba
el 40%, porque el 60% lo pagaba el paciente. Pero los descuentos estos que le digamos nosotros, por ahí pagaba 20 de los 40 pesos, ¿se acuerdan? Se los dejé. Bueno, el convenio sigue exactamente igual, pero ahora se tiene que hacer cargo del 100%. Se tiene que pagar no 20, tiene que pagar 80. Entonces, pocos medicamentos de alta cobertura de poblaciones que cada vez acceden más al 100%, te financian fuertemente el sistema de los agentes de seguro de salud. Que tienen que sacar más plata, más dinero de su caja, de su efectivo, para cancelar las deudas con el sistema. Y eso genera otro segundo problema también para la farmacia, porque la farmacia antes vendía mucho al 60% de ingreso y ahora le entra 100. Entonces, al fin del día, cuando se va, tiene un montón de papelitos a cobrar, pero no tiene flujo de caja. Y la luz la tiene que pagar a fin de mes. El colegio no paga con descuentos comerciales. Y vende shampoo. Vende shampoo, vende pañales, cualquier otra cosa. Necesita flujo de efectivo. No, va generando un montón de otras cosas. ¿Está bien? Bien. Entonces, un poco medio lo contamos antes. No somos las únicas mandatarias del mercado, no somos exclusivas tampoco. No, Pharmalink, que es una empresa, como les dije, que nació a partir de Covenopami, fue la primera. Yo les diría que eso le hizo ser la más importante del mercado, obviamente, y la más trascendente. Pero después apareció Presafar como producto de la crisis de Argentina en el año 2001, que si hiciéramos exactamente lo mismo que Pharmalink no tendría sentido, obviamente. Pero hubo una razón de mercado que hizo que aparezca Presafar y que se ocupe de clientes que Pharmalink no se ocupaba por ahí, ¿entendés? No sé, Pharmalink se ocupaba 100% del PAMI y 3 obras sociales gratis. Con eso estaba el sistema de salud argentino. En 2001, con el colapso, hizo falta que alguien le diera una solución que posibilite el acceso de la gente a los medicamentos y a los medicamentos de marca en un contexto de crisis. Y para eso se seguían estos convenios. Estos permitieron, al financiar la industria farmacéutica, aparte del costo del medicamento, porque la financiación la puso la industria al final del día. Entonces, eso permitió que la farmacia pueda pagarle a través de la droguería se tenía para poder pagarle, le pagaba el laboratorio y la rueda empezó a circular otra vez. Y las obras sociales que no podían cancelar la cuenta empezaron a poder cancelar la cuenta o más aproximada a la cancelación de la cuenta. Y durante muchos años funcionó bastante bien. Hasta ahora. Pero no somos los únicos, hay otras empresas también que hacen trabajos de mandataria y hacen cosas que Presafar y Pharmalink hacen. Entonces existe el MIFAR, compañía de servicios farmacéuticos. Ellos brindan otro tipo de servicios adicionales que por ahí nosotros no son nuestro leitmotiv y no nos metemos. Entonces, por ejemplo, no sé, cualquiera de estas dos compañías les pueden administrar o compañías de servicios farmacéuticos puede proponer una obra social que le va a administrar una red, que le va a gestionar planes de screening de pacientes con patologías crónicas prevalentes, le va a administrar, no sé, planes de anticoncepción, etcétera, 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 o de diabetes. Mandataria, bueno, un poco ya lo vine contando, así que no lo quiero hacer más largo, pero acá tienen un poco resumido y ordenado lo que les fui contando desordenadamente por ahí. Y no mucho más para contarles, salvo todas las preguntas que quieren hacerme, aprovechemos el tiempo que tengamos a disposición. Entonces, si acabo en forma remota, podemos aprovechar y hacemos todas las preguntas que quieran. Cuando hablaste de convenio, viste que a veces se firma Cairo -5, Cairo -10, que sé que Cairo es una empresa, es un manual farmacéutico. Sí, correcto. ¿Qué parámetros se toman? ¿Qué parámetros toman para, no sé? El precio de los medicamentos en Argentina estuvo regulado durante muchos años, diría que la mayor parte de la historia argentina. Ese margen viene de la época, no te quiero mentir, creo que de Ontanía, no me acuerdo exactamente de memoria. En esas regulaciones establecen que los medicamentos en Argentina están grabados en el momento de salida del laboratorio, del punto de venta de producción, se graban se marca el precio final del medicamento, el precio de venta público, y ese precio de venta público incluye el IVA, que es el impuesto al valor agregado argentino. Y ese precio de venta público contempla unos márgenes teóricos. Más o menos, no me acuerdo de la memoria, pero creo que estaba más o menos en la orden del 28% del margen bruto para el punto de venta, que es la farmacia, y un margen más chiquito para el mayorista, que es la droguería. Entonces, El 8 y el 31 y el 28 que vos decís es cuando le sacaron el peso bruto. por eso, no me acuerdo. Después se empezó a jugar ingresos brutos, y hay lugares donde juegan las tasas municipales de una manera tremenda, ¿no? Ejemplo, Salta. Para poner ejemplo, digamos. O sea, empieza a jugar la voracidad impositiva argentina.
Pero básicamente el precio de venta público lo publican los laboratorios cuando sacan su venta y dicen, bueno, este medicamento lo voy a sacar a 100 pesos. Y ese medicamento que va a vender a 100 pesos de precio público, que no es obligatorio en Argentina, sino que es precio de venta público sugerido, porque no es obligatorio, ese precio de venta público lo publican básicamente en dos lugares. Uno se llama Manual Farmacéutico, que es una empresa llamada Alfabeta, que nació como una imprenta, que además tiene servicios informáticos para la farmacia y un montón de otras cosas. Y otra es la Agenda Carlos. Entonces antes se imprimía unos libros donde estaban todos los medicamentos y estaban los precios, y después lo imprimían todos los días, porque la inflación argentina, las actualizaciones de precios. Bueno, esto es electrónico, ¿no? Pero así nacen. Entonces de ahí sale el precio de venta público. Y el precio de venta público se toma como un precio de referencia para las liquidaciones de la seguridad social. ¿Está bien? Entonces las farmacias cuando pactan con una obra social, un convenio, que le van a hacer una bonificación de su margen bruto, 10%, dicen, Manual Farmacéutico menos el 10% o Kairos menos el 10%, es lo mismo, entonces es el mismo. Es como las asociaciones de clínicas también, que tienen un nomenclador de prácticas y tienen precios, y entonces dicen, bueno, el nomenclador FECLIVA menos el 10%, o al revés, FECLIVA más el 15%, que es un mal pagador. Así funcionan, digamos, pero son precios orientativos de mercado. En realidad vos tenés que mirar caso a caso. Una consulta por ahí más de coyuntura. Últimamente se habló mucho de que hay que sacar el intermediario para bajar los costos o sacar a la droguería, eso como bastante una agenda más política. Nada, saber si tenés una mirada sobre eso y cómo. Mira, la mirada es que Argentina tiene varias características particulares, pero después discutimos si son muchas o pocas, ¿no? No, la primera particularidad que tiene, con diferencia de otros lugares, es que, como te dije, el precio de los medicamentos se fija en la salida del laboratorio, que no es obligatorio, pero que se rige en la práctica, diría, casi obligatoriamente en todos lados, y ese precio es uniforme en todo el país. Argentina es un país con una distribución enorme, con realidades muy distintas. Muy fácil distribuir la capital del conurbano, pero poner el mismo medicamento en La Quiaca, al mismo precio, tiene un costo que está subsidiado indirectamente por los centros urbanos grandes. Entonces, esa es una primera cuestión. Llegar con medicamentos a todo el país no es lo mismo que llegar a la capital del conurbano. Entonces, las droguerías, estas mayoristas, con las economías de escala, permiten que lleguen los medicamentos a todo el país a un precio homogéneo. Que el acceso sea bastante razonable, ¿no? Vamos, esta es una primera cuestión. Yo no digo ni que está bien ni que está mal. Cuento un poco la foto, trato de ser objetivo. ¿Eh? Ahora, esa cadena de precios, digamos, obviamente, tiene un montón de eslabones y, como le dije, todos trabajamos por plata en el mercado capitalista. Y, bueno, seguramente las economías de escala van a ir llevando a concentraciones. Y esas concentraciones seguramente van a eliminar escalones. ¿No? Pero también es una materia altamente regulada y genera un montón de otros problemas. Por ejemplo, en Argentina hay una regulación enorme de la propiedad de las farmacias, que es el punto de venta. Entonces, cosa que yo le nombré al principio, ¿se acuerdan que estaba impugnada por la COFA en un amparo en una medida judicial? Habla de la integración vertical entre las farmacias, esa impugnación, y sobre quién puede ser droguero no puede vender al público, por ejemplo, en la regulación actual, pero el DNU lo cambió. Está judicializado, está por verse. Ahora, si el DNU fuera, supónganse que el DNU queda vigente, que la medida cautelar no tiene éxito, cosa que no pasó hasta ahora. De todas maneras, eso sería de aplicación para el ámbito nacional, pero no para las provincias. O sea, fíjate la cantidad de regulaciones que hay, no es tan fácil ni tan directa. Entonces, por ejemplo, en Capital Federal, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, la ley de propiedad de farmacias permite que las farmacias sean de una sociedad anónima, pero en la provincia de Buenos Aires no. Solamente acepta que las farmacias sean de propiedad de farmacéuticos o sean comanditas por acción, ¿no? Por eso Farmacity no puede poner pie. Exactamente. Y hay un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que tiene la razón. Exacto. Entonces, mientras que esa ley no cambie, digamos, Farmacity como farmacia puede tener una perfumería, pero no puede tener una farmacia. No puede tener. En Santa Fe tampoco, pero en Mendoza sí. Para poner un ejemplo, en Córdoba sí. Digamos. Nuestro país es muy diverso, muy disperso, y ahí las autonomías provinciales se ven. El ejemplo más claro fue cuando tuvimos la pandemia, ¿no? ¿Se acuerdan que decían acá los runners pueden salir, en la provincia eran asesinos? Bueno, estas cosas que pasan en Argentina, lamentablemente. No hay una unidad de criterios
en materia federal de salud, porque la materia de salud no es una materia delegada. En relación a la pregunta que hizo, la superintendencia no reguló, no llamó a las obras sociales por el tema de la hemofilia como medicamento. No, pero es otra cosa que estás hablando, ¿no? Está bien, pero digo, Pero para regular el precio, o sea, para decir, bueno, no reguló el precio. no, digo, Ofreció un sistema alternativo para buscar una economía de escala, en definitiva. lo sacar los intermediarios. No. Le compra directamente el azúcar. No, había una dispersión enorme de precios en realidad. Esa dispersión no se genera solamente porque hay intermediarios, se genera porque hay obras sociales que son buenas pagadoras y hay obras sociales que no pagan a nadie. Y hay otra cuestión. Una cosa es comprar 10 medicamentos de $1.000.000, otra cosa es comprar una vez cada 5 años. No vas a tener nunca la impresión. ¿A vos te pasa lo mismo si vos compras volumen o si compras una unidad? Por eso te hablaba Entonces, de la hemofilia, que ahora que es. En la hemofilia, para volver al tema tuyo, lo que se hizo en la gestión del gobierno de Macri fue un observatorio de precios que encontró una dispersión enorme en los volúmenes y en los precios de compra que pagan distintos financiadores de una parte de un subsistema. No para todos, porque PAMI ni siquiera tenía nada que ver con esto. Entonces, lo que se buscó era decir, bueno, busquemos una forma de comprar directo, pero un laboratorio no te va a vender una unidad. Si le garantizamos que le vamos a comprar 100 unidades, entonces podemos pedirle una licitación y que vengan a participar y que venga al laboratorio directo y que el logístico cobre la logística, pero no que no compre y venda. Porque acá empiezan a jugar muchas cosas. Me estoy derivando a un tema que no hablaba, ¿no? Que es alto costo. Que seguramente van a tener alguien que va a venir a hablar nada más que de esto, porque es un mundo aparte. Y aparte, nosotros hablamos de ambulatorio, pero el problema hoy de financiamiento de la seguridad social no está en el ambulatorio, está en alto costo. Esto no es el problema de fondo. Obviamente que es un montón de plata y es muy sensible porque, por suerte, la mayoría no tenemos enfermedades gravísimas, no tenemos enfermedades leves que vamos a la farmacia y nos curamos, con lo que nos dan los médicos, un antibiótico, con lo que fuera. Entonces, pero tenemos mucha sensibilidad porque somos muchos los que accedemos y de hecho aumenta nuestro promedio de vida, ¿no? Yo, por ejemplo, tomo medicamentos, entonces todos los meses voy a la farmacia. Si no me dan el medicamento, entonces voy a empezar a quejarme y a generar un ruido en el sistema que hoy no existe, digamos, porque el costo, a pesar de que aumentan las coberturas del 100%, todavía no tiene la misma significación. Hace 20 años atrás, cuando yo empecé a involucrar en este mundo, cuando venía del mundo de la industria farmacéutica, el alto costo y la oncología eran más o menos el 30% del gasto de los medicamentos, eso más del 50% de la explicación del gasto. Entonces el problema ha cambiado radicalmente por las distintas tecnologías que se aplicaron, por las enfermedades raras que antes no existían y que tienen tratamiento, por un montón de variables. Por eso el medicamento de alto costo tiene una lógica totalmente distinta de lo que hablamos en esta charla de hoy, ¿no? Es una charla en sí misma. No tendría sentido que vos tengas un medicamento de $1.000.000 en 12.000 farmacias. Porque no se van a usar. Tiene sentido que estén centralizados y que las distribuciones se hagan caso a caso, porque seguramente eso tiene una tasa de gente que lo usa muchísimo más baja que la que accedemos a medicamentos de farmacia. Esa es la aplicación. Te leo una pregunta de Adriana Aymale. ¿Cuál sería la ventaja de tener una mandataria administrar un convenio con farmacia propia, siendo una obra social? Y sigue con, a las obras sociales pequeñas ayuda el sistema de compra conjunta. Puede ser. Yo no conozco el sistema de compra conjunta que haya funcionado bien en Argentina. Soy completamente franco. Fueron todos un estrepitoso fracaso. No han pasado de intenciones de buena voluntad. Lo máximo que se llegó a compartir entre las obras sociales son precios de referencia tentativos de lo que pagan las compras de medicamentos. Está más orientado sobre todo a los medicamentos de alto costo que ustedes se están preguntando recién. Pero en ambulatorio eso no pasa. Ahí la pregunta era la ventaja de tener una mandataria con una farmacia propia. No todas las obras sociales tienen farmacia propia, para arrancar. Algunas obras sociales pueden tener una farmacia propia. La farmacia propia abastece a los afiliados que están en la zona de la farmacia propia. Pero si las farmacias las necesita en todo el país, la farmacia propia no les soluciona el problema a todos los afiliados de esa obra social. Le voy a dar un ejemplo concreto. Hay un convenio que pasa por Versalfar, que es el de la IOFA, ahora se dividió en 2 obras sociales, que era la obra social de personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad Federales, sin la Policía Federal. ¿Saben? Eso era la IOFA. Ahora se dividió en 2 obras sociales. Una obra social que es
la obra social OSFA de la Fuerza de Seguridad, que es el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, y otra obra social que concentra a lo que era la prefectura y la gendarmería. Miren las realidades distintas que tienen. Las obras sociales de carácter militar de Génesis tenían farmacias propias, porque generalmente están adentro de las bases militares. Pero ¿qué pasó cuando se fusionan hace unos años atrás y le tienen que dar cobertura a la gendarmería? La gendarmería no tiene una base militar. Tiene gente en toda la frontera del escudo norte, donde no había ni una farmacia del ejército para darle cobertura. Con suerte había cerca por ahí un hospital militar. Entonces necesitan conveniar con farmacias privadas para que le den acceso a los medicamentos y a la atención a los servicios de salud de los afiliados que están dispersos. Entonces, toda esa lógica se la resuelve normalmente una mandataria que le contrata farmacias. En algunos casos hay obras sociales, como les dije antes, no sé, Unión Personal o SECAC, que tienen una envergadura tan grande, tienen alcance nacional, que tienen poder para contratar farmacias uno a uno. En muchos casos no tienen farmacias propias, ejemplo SECAC, pero tienen farmacias sindicales que toman como farmacias propias, pero no están en todo el país. Empleo de comercio hay en todo el país. Entonces, esa integración y esa dinámica, que al final del día es la misma, requiere igual el mismo trabajo. No sé si le respondí a las personas, si que vuelvo a repreguntar, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos viendo ahora? Estamos perfecto. Ya podemos dar 10 minutos más. ¿Algo que quieras agregar, Víctor? No, simplemente me pareció interesante. También yo recuerdo en su momento algunas obras sociales que prácticamente, algunas creo que eran provinciales, que realmente no tenían una eficiencia en cuanto a la administración y todos los años era un dolor de cabeza para las cámaras, quien la quería tomar, porque eran muy deficitarias. Y yo recuerdo, hay un ejemplo que lo propongo siempre con respecto a la gestión de Preserfar, relacionada a cómo tuvo la posibilidad de ir racionalmente midiendo consumo y la categoría de los medicamentos que se utilizaban en el consumo. Bueno, eso es parte del trabajo, digamos. Pues yo les cuento el cuentito de la venta, digamos, pero para que llegue a la venta y que sea sustentable, que no es un tema menor, la verdad es que tenés que ser un poco justo en realidad en la política, ¿no? Lo primero más fácil que hay que entender es que la obligación primaria es de la obra social, de la cobertura, ¿está bien? Entonces hay varios sistemas para lograr esa cobertura. Una es pago por prestaciones y la otra es pago por una cápita. Vamos a diferenciar acá dos tipos de modelos de contrato. El pago por una cápita suena lindo y fácil, porque para la obra social dice, bueno, yo gasto 100 pesos, yo te doy 100 pesos a vos y vos me das la cobertura de los medicamentos. Eso es bastante relativo, les voy a decir por qué. Porque justamente si los 100 pesos sobran, va a haber atención, pero si los 100 pesos no alcanzan porque la demanda es creciente y el monto es fijo, entonces la contrapartida es la prestación. Entonces, si vos sos obra social necesitas y querés dar acceso realmente, que es lo que tenés que hacer, necesitas que la prestación sea genuina, que no la sea una prestación afiliada. Cuando diga, necesito un medicamento, no le diga, no tiene, no se lo cubre la obra social. Y que el paciente lo pague de su bolsillo, que el convenio funcione. Esa es otra visión. Entonces, la administración del consumo, ya sea en una cápita o en una prestación, tiene que existir obligatoriamente. Hay dos formas, o se hace cargo de la obra social, realmente tiene que ser un equipo de gente seria que administre el consumo racional del medicamento, o se hace la distraída y se lo entrega a una cápita que no la controla y así queda una prestación y el otro se quiere vender un servicio. Eso pasa también. Pero las obras sociales que son más serias se involucran en el consumo racional del medicamento. ¿Qué quiere decir consumo racional? Primero es que con todos estos sistemas de informatización que hoy existen y que están aplicados, vos podés saber un montón de tasas de uso por afiliado, por paciente, por medicación. Si un médico prescribe siempre los 3 renglones que le permite la obra social, o permite 1, permite 1,5, o cuál es el promedio, cuál está arriba y cuál está abajo. Después podés saber si por la patología y el sexo, vamos a poner un ejemplo fácil. Yo soy varón y me prescriben anticonceptivos. Eso surge, ¿no? Hoy por una regla de negocio que evita la venta directamente. Mucho de eso se fue cortando ya, no nace. ¿Está bien? Entonces,
Esa es una parte. Los sistemas más evolucionados hoy todavía con recetas electrónicas permiten que un médico que trabaja para una obra social, yo me voy a atender con un médico, en ese caso Polio Pastel es una obra muy generosa. Pero supónganse que tengo un plan de una obra social básico, un PMO estricto. Entonces, hay un montón de moléculas o de asociaciones que el PMO hoy no cubre, ¿está bien? Que todavía están fuera del PMO. Que se van imponiendo muchas de ellas porque realmente son más eficientes, son efectivas, un montón de cosas. El caso más típico es el de los hipoglucemiantes orales de nueva generación, por llamarlos en dos tecnologías. La tecnología vieja, metformitas, vinclamida, y las tecnologías nuevas, llamamos las gliptinas, sitagliptina, empaglifosina, etcétera, etcétera, que valen otro precio, obviamente. Tienen un montón de beneficios, pero no valen lo mismo que la metformina. Entonces, hay obras sociales que dicen, bueno, son bastante más estrictas. Dicen, bueno, un paciente que se enrola y yo le voy a dar el 100% de cobertura en estos medicamentos, tiene que arrancar con los medicamentos más viejos. Si no le funcionan, de determinados estudios médicos o un tiempo, le voy a dar la próxima generación de medicamentos. Ejemplo, OCK. Vamos con un ejemplo concreto. Entonces, vos decís, ¿está mal o está bien? Bueno, el administrador de la obra social tiene que administrar un recurso finito. No es fácil tampoco, ¿no? Pues si le cubre a todo el mundo de entrada más caro, no cubre un montón de los otros que le funcionan bien a un montón de gente, ¿sabes? Es una discusión difícil. Y además, obviamente, la tecnología nueva tiene un montón de beneficios, pero no vale lo mismo que la tecnología vieja. Esta es la cuestión de fondo. El administrador administra recursos finitos. El administrador mandatario, como PSEFAR, tiene que ayudar a poner a esa obra social todas las herramientas tecnológicas para que el responsable de la decisión tenga herramientas para tomar una decisión. Entonces, hay obras sociales que hacen política o demagogia y dicen, yo le pago a todo el mundo y tienen plata, bárbaro. Si no tienen plata, tenés que mirar. Hay obras sociales sindicales que están muy bien administradas, no te lo van a cubrir ni de casualidad el medicamento si no tenés bien indicado, o si no estás en la etapa que lo tenés que usar. Y no está mal per se. Nosotros no necesitamos que las obras sociales se muevan, nosotros necesitamos que la obra social pueda financiarse todos los meses, que la rueda gire. Este es el negocio de la mandataria. Darle continuidad al tiempo. De hecho, en 23 años que yo estoy acá, no hubo bajas de convenio, falta de pago, ni porque un convenio explotó. No, siempre fuimos buscando términos medios donde la ayudamos a que no la defrauden. Por ejemplo, si una obra social, un afiliado, un número de afiliado X, vamos a poner, el ejemplo de uso es una población influye mucho el promedio de edad. La gente más grande consume más medicamentos que la gente más joven. Si yo tengo una población joven, o SECAC, Sancor Salud, que tiene población joven, o tengo una población que tiene sus propios jubilados, usted, una obra social que tiene jubilados propios, la tasa de uso por afiliado es totalmente distinta. Y el tipo de medicamentos que consume también es distinto. Si tengo poblaciones jóvenes, no consumen tantos productos por ahí de colesterol y consumen más anticonceptivos. Y en el otro te usan más productos de la diabetes, bueno, las combinaciones van cambiando. Pero todo eso va dando un montón de parámetros para que vos, si sos el decisor, tengas elementos para tomar decisiones razonables. Y no quiere decir no darle la cuota, dársela al que realmente la necesita con fundamentos. ¿Entendés? Esto es la herramienta que nosotros tratamos de desarrollar y ayudar a la obra social a que sea racional. Ahora, la decisión es la obra social. A veces que te dicen una obra social y no una provincia, alguna de estas que nombré, si no, nosotros se lo vamos igual porque a este no le podemos decir que no. Bueno. Entonces, hay un sistema hoy de antes habían un montón de autorizaciones que hacían una regla y después hacían más excepciones que la regla. No. Entonces, y quedaba todo en el aire. Hoy está documentado con una firma electrónica. Cada vez que alguien, un médico, dice, un doctor médico, a este se lo doy y está fuera de norma, pone una firma electrónica, pues está firmando un cheque para la obra social. Entonces, si la obra social es una decisión política y tiene la plata, está bárbaro, pero tiene que saberlo. Tiene que saberlo, es una decisión, no es un hecho. Después, los medicamentos son caros, ¿no? Los medicamentos son caros, vos regalás los medicamentos a que quieras, o tenés una tasa de uso promedio de 1.7 medicamentos por receta y vos tenés 5 por receta en esta obra social o en estos casos. O un paciente ocupa en promedio 2 recetas por mes y hay pacientes que ocupan 7. Entonces, ahí puede pasar dos cosas. O es un paciente que realmente está mal medicado y claro, es parte del trabajo de auditoría porque no está polimedicado, o es un caso de paciente que presta la receta a gente que no tiene cobertura, que esto pasa un montón, pero un montón, mucho más de lo que ustedes creen,
Entonces le dice, no, toma, doctora, hágale la receta a mi cuñado con mi obra social porque no tiene obra social, no se lo cubre. Eso pasaba mucho con Eso- el PAMI. Eso pasa con todo, ¿no? Sí. Entonces, obviamente eso lo puedes cortar, porque si vos decís, no, flaco, la tasa promedio es 3, está en la cuarta, salta un warning, tiene que venir autorización previa. Por ahí está bien, y se lo hacen porque es electrónico y es rápido, pero está bien que esos controles existen. Eso lo hace el que tiene gestión. Hay otras que no tienen gestión, esta es la verdad. Y hay unas que tienen una gestión que son tremendas. Esa es la diferencia. Un temita, Jorge, con respecto, vos hacías referencia al troquel, Sí. situación actual. El troquel. El troquel es una cosa anacrónica que existe en Argentina hace muchos años que está vinculado con los descuentos. Para poder justificar que ese medicamento se fue para esa obra social y no otra, se rinde en la receta el troquel de ese medicamento. ¿Está bien? El troquel está arreglado por el AMAT, no es una cosa que inventaron en el laboratorio porque sí, bueno, surgió, está bien. Vamos al final de la película. Entonces yo les dije que un expediente de pago, entre comillas, para una obra social de una cobertura es que esté la receta y que esté el troquel y que esté la firma, el médico, todo lo que les pasa. ¿Se acuerdan? Una cosa es el troquel. Ese troquel que se rinde en esa receta y después se audita queda en esa obra social y no va a otra social. No se pagan 2 veces el mismo descuento por el mismo producto. ¿Está bien? Entonces, los troqueles, estamos viendo, me parece, a partir de una resolución que salió la semana pasada, el principio de la extinción del sistema de troqueles, que es totalmente lógico en el mundo digital que estamos viviendo, pero hace 10 años no teníamos recetas digitales. Las recetas digitales empezaron a tener fuerza realmente a partir de la gestión del gobierno actual, y hoy en Preserfar el 70% de las recetas ya son totalmente digitales. Esta es la primera parte, pero ¿qué pasa? Son digitales, pero los sistemas no están preparados para manejarlos todavía en forma homogénea. Entonces vos vas a una farmacia con una receta digital de tu teléfono y la receta te la imprimen en la farmacia, la tiene que imprimir, le tiene que pegar el troquel, va en papel a la auditoría, etcétera, etcétera. Todo ese proceso se empezó a reglamentar con una resolución que salió la semana pasada que dice qué pautas se van a fijar para hacer interoperables un montón de sistemas y que está todavía por verse, falta la letra chica, ¿no? No, pero ese sistema va a terminar seguramente en un expediente, digamos, electrónico, trazable, inalterable, garantizado por un montón de sistemas, donde en vez de venir una receta vas a terminar una línea de sistemas concatenada que te va a dar una historia de trazabilidad y garantía para que el pagador pueda primero poner un cheque a fin de mes y sacar efectivo para pagar. Porque acá el problema otra vez lo tiene primero el financiador. El laboratorio también puede estar resignando parte de su margen cuando dice que va a dar una nota de crédito, ¿no? Pero en definitiva es un descuento comercial que si querés lo explico mal. El país saca una disposición de efectivo del banco. Ese es el primero que está complicado. Entonces, el mercado está muy dinámico, muy movido en esto. Yo creo que la norma pone 180 días, yo creo que va a ser más largo el plazo, porque aparte nos obliga a las provincias, o todo lo que hablamos antes, pero ese proceso va a ir efectivamente en un camino donde los troqueles que tenemos en Argentina seguramente van a ser sustituidos por otro sistema que tiene que ver con otro tipo de controles. ¿Qué sería? ¿Como un código único de esa unidad del producto? No existe el código único, porque el laboratorio sí existe para los productos que tienen GETIC. Sí, eso Claro. sí. Pero en los ambulatorios no tenemos GETIC. No. ¿Y entonces? Entonces, si no tenés GETIC, antes tenías el troquel, que era lo único que estaba en esa cajita de ese original. Sí. Hoy eso, suponete que no existe más, pero vos tenés una receta electrónica que dice que le dio un medicamento. El sistema de farmacia lo validó en un sistema. Además, ese sistema tiene que registrar una serie de datos que pidió ahora la resolución, la factura, como documentación complementaria, etcétera, etcétera, y ese sistema va a tener que validarlo en una plataforma del Ministerio de Salud. Si ese proceso vos lo tenés, al final del día la oración te va a tener que pagar, porque vos decís, che, flaco, no hay más papel, ¿qué querés que haga? ¿Yo qué culpa tengo? Podés revisarme el sistema de facturación, sí. Podés revisarme, si yo acredité viendo los pasos que marque la norma, que están saliendo, no es que estoy haciendo futurología. Pero bueno, faltan todavía detalles importantes, digamos. La norma marca un camino claro, habla de una cosa muy importante, de que no va a haber un sistema único, sino que van a haber muchos sistemas que sean interoperables, que tienen un estándar de comunicación entre ellos, que inclusive podrían comunicar distintas provincias. Estamos hablando de medicamentos, pero piénsenlo en la historia clínica que vos te tenés hoy en una obra social cualquiera. Mañana la historia prestacional tuya la tiene ese sistema de obra social, pero vos mañana te cambiás de una a otra y arrancaste de decir, no sabes ni qué grupo sanguíneo tenés. Fíjate, ¿de quién es el dato?
hay un montón de cuestionamientos acá en medio para hacer, el debate es bastante claro, ¿no? Pero por lo menos información sanitaria a nivel público debería poder ser compartida. Si el paciente te dice, suponete que yo tengo historia prestacional que digo en Argentina, yo quiero compartirla. Si estoy en Capital, me tengo que atender mañana, pero tengo urgencia en Tucumán, en Capital puedo saber que yo era insulina pendiente, por ejemplo, y qué medicación tenía asociada, o qué patologías tenía ya marcadas, no te digo todo, pero por lo menos algunas cosas graves, digamos, que podrían llevar a salvarte en un momento de crisis. Viste como hoy te dicen si quieres ser donante, que es lo mismo. Bien, mucho más entonces. ¿No hay más preguntas remotas? Bueno, muchas gracias a todos, espero que te haya entendido algo. Porque Que no te haya aburrido. muchísimas gracias. Un placer, Muy claro, Héctor. muy En la didáctico. casa. Un tema que Muchas yo siempre gracias. digo, en realidad, seguramente habrá sido un problema mío, una carencia, pero explicar esto a los directores de una Víctor compañía. es humilde, pero sabe mucho de eso. No, pero es Lo tuvo que explicar en muchos idiomas, que es peor. bueno, eso es cierto, en varios idiomas. Cuando uno lo entendía, ya tenía que volver a explicarlo. Habría que explicarlo de vuelta. Así que bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Un placer. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.